¿Dónde está? No puedo perder el tiempo deambulando por estos viejos pasillos. El rey Terenas contó hasta 10 en silencio, por enésima vez, antes de responder al último exabrupto de Gen Crincris. Lord Prestor llegará enseguida, Gen. Ya sabes que quieres que alcancemos un acuerdo en esta materia. Yo no sé nada al respecto, se quejó aquel hombre enorme, ataviado con una armadura negra y gris. Para el rey, Gen Crincris semejaba a un oso que hubiera aprendido a vestirse por sí solo, aunque con torpeza. Parecía a punto de reventar la armadura, y como el soberano de Gilneas tragara una sola jarra más de cerveza o devorara un solo pastel más de Lord Aeron que los cocineros de Terenas habían preparado para la ocasión, seguramente acabaría sucediendo. A pesar de la apariencia osuna de Crincris, de sus modales insolentes y de carecer de pelos en la lengua, el rey no subestimaba a aquel guerrero del sur. Si bien la habilidad de Crincris para desenvolverse en la arena política era legendaria, su arrogancia también lo era. A Terenas todavía le sorprendía que Crincris hubiera logrado que Gilneas tuviera voz y voto en un asunto que no debería haber incumbido a un reino tan remoto. Es como pedir al viento que deje de ulular, dijo alguien con educación desde el otro extremo de la gran sala. Seguro que el viento te haría más caso que esta criatura que es incapaz de callarse un instante. Todos se habían mostrado de acuerdo en reunirse en la sala imperial, donde, en tiempos pasados, se habían negociado y firmado los tratados más importantes para Lord Aeron. Aquella sala imbuía cualquier discusión de una gran relevancia, gracias al peso de la historia que impregnaban sus paredes y a su decoración antigua pero majestuosa. Además, todos eran conscientes de que la resolución del problema de Alterac era clave para la pervivencia de la alianza. Almirante, si tanto te desagrada oírme hablar, le espetó Crincris, el noble acero podrá ayudarte a que no vuelvas a escuchar mi voz, ni nada más, nunca. El almirante Daelin valiente se puso en pie con la elegancia propia de él. El esbelto y curtido marinero, que iba vestido con su uniforme verde, hizo ademán de desenvainar la espada que pendía de su cintura. Sin embargo, la vaina de su espada estaba vacía. Al igual que la de Gen Crincris, solo se habían puesto de acuerdo, aunque con reticencias, en un punto. Ningún jefe de Estado portaría armas durante las deliberaciones. Todos, incluidos Gen Crincris, habían accedido a que unos centinelas escogidos ex profeso los registraran, unos vigilantes que pertenecieran a la Orden de los Caballeros de la Mano de Plata, la única orden militar en la que todos confiaban a pesar de que no ocultaban su lealtad a Terenas. Prestor, claro está, era el artífice de este increíble encuentro en la cumbre. Rara vez se reunían los monarcas de los grandes reinos. Generalmente parlamentaban por mediación de emisarios y diplomáticos, y, muy de vez en cuando, alguno de ellos venía a realizar una visita de Estado a uno de sus homólogos. Solo el asombroso Prestor podía haber convencido a los desasosegados aliados de Terenas para que dejaran a su séquito y su guardia personal fuera de la sala y se reunieran para discutir el problema cara a cara, aunque sería mejor que el joven noble apareciera cuanto antes. «Calma, caballeros». El rey buscó ayuda desesperadamente con la mirada y sus ojos se posaron sobre una figura adusta junto a la ventana, una figura ataviada de cuero y pieles de animal, pese a que el clima en aquella región era bastante cálido. A esa distancia Terenas solo pudo distinguir la barba rebelde y la nariz puntiaguda del rudo semblante de Thoras Aterratrolls. El rey sabía que aunque Thoras pareciera muy interesado en lo que sucedía al otro lado de la ventana, el señor de Stonegard había permanecido muy atento tanto a las palabras como al tono en que habían hablado sus homólogos. El hecho de que no hiciera nada para ayudar a Terenas en la presente discusión sirvió para recordar a este último la brecha que se había abierto entre ellos desde el comienzo de aquella desesperante situación. «Maldito Lord Perenold», pensó el rey de Lord Aeron, «ojalá no nos hubiera obligado a celebrar esta reunión». Pese a que unos cuantos caballeros de la Orden Sagrada se encontraban cerca por si acaso algún monarca decidía pasar a las manos, Terenas temía no que se produjera alguna agresión física, sino que se resquebrajara la esperanza de mantener la alianza entre los reinos humanos. No creía que la amenaza orca se hubiera erradicado definitivamente. Era consciente de que los humanos tenían que permanecer unidos en un momento tan crucial. Le hubiera gustado que Anduin Lothar, el soberano de los refugiados del devastado reino de Azeroth, estuviera presente en la reunión, pero no había sido posible, y sin Lothar,
solo cabía la posibilidad de que... Señores, mantened la calma. Este comportamiento es intolerable. Prestor, exclamó Terenas. Alabado seas. Los demás se giraron en cuanto aquella figura alta e inmaculada entró en la enorme sala. Resulta asombroso comprobar cómo reaccionan sus homólogos ante la presencia de este joven, pensó el rey. Su mera presencia logra que cesen las riñas y que enemigos irreconciliables depongan las armas y estén dispuestos a concertar la paz. Sin ninguna duda, Perenold era el hombre indicado para sustituir a Anduin. Terenas observó cómo su amigo recorría la cámara saludando a los monarcas de uno en uno y tratándolos como si fueran sus mejores amigos. Y tal vez lo fueran, ya que Prestor no parecía tener la más mínima pizca de arrogancia, tanto si trataba con el arisco Thoras como con el maquinador Cringris. Prestor sabía cómo debía dirigirse a cada uno de ellos. Los únicos que no le habían mostrado su aprecio habían sido los magos de Dalaran, pero claro, uno no se puede fiar de quienes dominan las artes arcanas. Disculpad la tardanza, dijo el joven aristócrata. Esta mañana salí a cabalgar por el campo y perdí la noción del tiempo. No creía que fuera a tardar tanto en regresar a palacio. No tienes por qué disculparte, replicó amablemente Thoras a Terratrolls. Un ejemplo más del extraordinario y casi mágico don de gentes de Prestor. Si bien era un amigo y un aliado muy respetado, Thoras a Terratrolls tenía que hacer grandes esfuerzos para dirigirse a alguien con amabilidad. Hablaba con frases cortas y muy precisas, y a continuación solía sumirse en un profundo silencio. Con esos silencios no pretendía molestar a nadie, tal como Terenas había constatado con el paso del tiempo. La verdad era mucho más sencilla. Simplemente, Thoras no se sentía cómodo cuando las conversaciones se alargaban. Procedía de la fría y montañosa Stromgard, lo cual marcaba su carácter y prefería actuar a hablar. Por todo eso, el rey de Lordaeron se alegraba aún más de que Prestor hubiera acudido al fin. Prestor examinó la habitación con detenimiento, cruzando la mirada fugazmente con cada uno de los presentes antes de decir: «Cuánto me alegro de volver a veros. Espero que esta vez podamos salvar nuestras diferencias, de modo que en futuros encuentros podamos parlamentar como buenos amigos y compañeros de armas». Cringris asintió de una manera casi entusiasta. Valiente mostraba un gesto de satisfacción en su semblante, como si la llegada del hombre hubiera sido la respuesta a sus plegarias. Terenas no dijo nada, simplemente permitió que su amigo tomara las riendas de la reunión. Cuanto más a gusto se sintieran los demás con Prestor, más fácil le resultaría al rey presentar su propuesta. Se reunieron en torno a la mesa de marfil de elaborada ornamentación que el abuelo de Terenas había recibido como regalo de sus vasallos del norte, tras sus fructíferas negociaciones con los elfos de Keltalas respecto a los límites de las fronteras norteñas. El rey colocó las manos con firmeza sobre el tablero de la mesa, tal como hacía siempre, y rogó que su predecesor lo guiara. En el otro extremo de la mesa se encontraba Prestor, cuya mirada se cruzó fugazmente con la del rey. Al contemplar los intensos orbes de ébano, el monarca ataviado con una túnica se relajó. Prestor se ocuparía él solo de solventar todas las disputas que surgieran. Comenzaron las conversaciones. Al principio, con palabras frías y corteses. Al final, con palabras acaloradas y rudas. Aún así, bajo la guía de Prestor, la discusión no derivó en violencia. En más de una ocasión hubo que llevar a alguno de los presentes de la mano a un rincón apartado para hablar en privado con él. Esas conversaciones siempre terminaban con una sonrisa dibujada en el semblante aguileño de Prestor y con grandes avances que permitían que las heridas abiertas en la alianza cicatrizasen. Justo cuando la cumbre tocaba su fin, Terenas mantuvo una conversación privada con Prestor, mientras Cringris, Thoras y el almirante valiente degustaban el mejor brandy del rey. Este y Prestor se aproximaron a la ventana que daba a la ciudad. A Terenas le encantaba aquella vista de su pueblo. A pesar de la cumbre, sus súbditos se dedicaban a sus quehaceres, seguían adelante con sus vidas. La fe que tenían depositada en él le daba fuerzas para superar las situaciones más difíciles. Además, confiaba en que entenderían la decisión que iba a tomar aquel día. «No sé cómo lo has logrado, muchacho», le susurró a su interlocutor. «Has conseguido que los demás vean la verdad, que comprendan qué debemos hacer. Ahora mismo están todos sentados en esta cámara,
comportándose civilizadamente no solo conmigo, sino también entre ellos. Temía que Gen y Toras pidieran mi cabeza en cualquier momento. Simplemente he hecho lo que he podido para apaciguarlos, mi señor, pero gracias por tus amables palabras. Terenas hizo un gesto de negación con la cabeza. ¿Mis amables palabras? ¿Pero qué dices? Prestor, zagal, has evitado tú solo que la alianza se desmorone. ¿Qué les has dicho? Entonces, los apuestos rasgos de su interlocutor adoptaron un gesto propio de un manipulador consumado. A continuación, el joven noble se inclinó sobre el monarca, con los ojos clavados en él en todo momento. Les he dicho un poco de todo. Le he prometido al almirante que seguirá manteniendo su soberanía sobre el mar, aunque eso signifique enviar un ejército a asumir el control de Gilneas. A Kringris le he prometido que en el futuro dispondrá de colonias navales cerca de la costa que bordea Alterac, y Toras a Terratrolls cree que le cederemos la parte oriental de esa región, en cuanto me convierta en el soberano legítimo de dicho reino. Por un instante el rey se quedó boquiabierto. No estaba muy seguro de haber escuchado bien. Miró fijamente los ojos hipnotizantes de Prestor, a la espera de una última frase que rematara esa broma tan desagradable, pero en vista de que el otro no dijo nada más, Terenas le espetó en voz baja. ¿Acaso has perdido el juicio, muchacho? El mero hecho de hacer chanzas con estos asuntos resulta tremendamente ultrajante y... No he perdido el juicio, y no vas a recordar nada de lo que he dicho. Lord Prestor se inclinó hacia adelante, con la mirada clavada en los ojos de Terenas con intención intimidatoria, y añadió: como ninguno de ellos va a recordar lo que le he dicho. Lo único que tienes que recordar, mi pomposo títere, es que he logrado unos acuerdos políticos muy ventajosos para tu reino, que se concentrarán y llegarán a buen puerto en cuanto me designes soberano de Alterac. ¿Lo has entendido? Lo había entendido perfectamente. Prestor tenía que ser nombrado el nuevo monarca del reino arrasado si Terenas quería garantizar la seguridad de Lord Aeron y la estabilidad de la alianza. Ya veo que sí. Bien, ahora vuelve a la mesa, y cuando las deliberaciones lleguen a su fin, anunciarás tu resolución. Kringris se mostrará reticente, pero dentro de unos días estará de acuerdo. Valiente aceptará tu decisión, y Toras a Terratrolls, tras reflexionar sobre ello unos minutos, aprobará mi nombramiento como rey. Entonces, algo se revolvió en la memoria de aquel rey ataviado con una túnica, una verdad que se sintió obligado a verbalizar. No se puede designar un soberano sin la aprobación de Dalaran y el Kirin Tor, objetó esforzándose por expresar coherentemente sus pensamientos. Ellos también son miembros de la alianza. Pero, ¿quién puede confiar en un mago?, le recordó Prestor. ¿Quién conoce sus verdaderos planes? Por eso hice que los dejaras fuera de estas conversaciones desde el principio. ¿No es así? No se puede confiar en los magos. Además, al final tendremos que librarnos de ellos. ¿Librarnos de ellos? Tienes razón, por supuesto. La sonrisa de Prestor se tornó más amplia, revelando así una hilera de dientes con muchas más piezas de lo normal. Siempre la tengo, replicó al tiempo que le pasaba el brazo por el hombro a Terenas en un gesto amistoso. Ha llegado el momento de volver con los demás. Te sientes muy satisfecho con los progresos que he logrado, y dentro de unos minutos sugerirás mi nombramiento como rey, y a partir de ahí todo irá rodado. Sí. El joven de esbelta figura guió al rey hasta el grupo de monarcas. Mientras tanto, los pensamientos de Terenas volvieron a centrarse en el asunto que tenía entre manos. Las espeluznantes afirmaciones que acababa de hacer Prestor se hallaban ahora enterradas en lo más profundo del subconsciente del rey, justo donde el noble vestido con ropajes de color ébano quería que estuvieran. ¿Les gusta este brandy, amigos míos?, preguntó Terenas a los demás. Todos asintieron. El rey de Lord Aeron sonrió y agregó: os entregaré una caja de brandy para que os la llevéis a vuestros respectivos hogares. Ese será mi regalo por haber venido a visitarme. Una espléndida muestra de generosidad por parte de un amigo. ¿No creéis?, inquirió Prestor a los interlocutores de Terenas. Todos asintieron una vez más, y Valiente propuso un brindis por el monarca de Lord Aeron. Acto seguido, Terenas juntó las manos como si se dispusiera a rezar. Gracias a nuestro joven aliado.
Confío en que todos abandonaremos esta sala habiendo reforzado nuestra alianza así como nuestra amistad. Todavía no hemos firmado ningún acuerdo, le recordó Henkringris. Ni siquiera hemos llegado a un acuerdo sobre qué vamos a hacer para solventar este problema. Terenas parpadeó. Le acababa de dar el pie perfecto para decir lo que tanto ansiaba contarles. ¿Por qué esperar más para plantear su genial sugerencia? Efectivamente, amigos míos, repuso el rey, mientras cogía del brazo a Lord Prestor y lo guiaba hacia la cabecera de la mesa. No obstante, creo que ha llegado una solución que nos satisfará a todos. El rey Terenas de Lordaeron sonrió fugazmente al joven noble, que no podía imaginarse en qué consistía la gran recompensa que iba a recibir a cambio de sus esfuerzos. Sí, era el candidato ideal para desempeñar ese cargo. Si Prestor regía Alterac, el futuro de la alianza estaba más que asegurado. Así, una vez solventado el dilema de Alterac, podrían ocuparse de otro problema no menos acuciante, los magos traidores de Dalaran. No tienen derecho a hacerlo, se indignó el mago de constitución robusta. No tienen ningún motivo para dejarnos al margen. No, no lo tienen, convino la mujer de mayor edad, pero lo han hecho. Los magos que se habían reunido antes en la Cámara del Aire volvían a encontrarse en la misma sala, aunque en esta ocasión eran solo 5. Si bien el mago Alkerronin, llamaba Krasus, no había asumido su lugar en el cónclave de hechiceros, el resto estaba demasiado preocupado por ciertos acontecimientos que estaban sucediendo en el mundo exterior para esperarlo. Los señores de los carentes de talento para la magia se habían reunido con objeto de debatir sobre un grave problema sin solicitar la guía del Kirintor. A pesar de que la mayoría de los integrantes del consejo respetaba al rey Terenas y a algunos de los demás monarcas, les inquietaba que el gobernante de Lordaeron hubiera celebrado esa cumbre de una manera nunca vista hasta entonces. Anteriormente, en reuniones similares, había estado presente un miembro del círculo interno del Consejo del Kirintor. Era lo justo, puesto que Dalaran siempre había estado en la vanguardia de la línea de defensa de la Alianza, pero al parecer los tiempos estaban cambiando. El dilema de Alterac podría haberse solventado hace mucho, dijo el mago elfo. Deberíamos haber insistido en tener voz y voto en su resolución. ¿Y causará así otro problema más?, replicó el mago barbudo, con un tono de voz bastante stentoreo. ¿No os habéis percatado de que, últimamente, los otros reinos nos han ido dejando de lado de forma gradual? Es como si ahora que los orcos han sido arrinconados en Green Battle, nosotros hubiéramos pasado a ser el centro de sus miedos. Eso es absurdo. Los que carecen del don de la magia siempre se han mostrado recelosos ante todo lo mágico, pero nuestra lealtad a la alianza es incuestionable. La anciana negó con la cabeza. ¿Y eso cuándo les ha importado a aquellos que temen nuestros poderes? Ahora que los orcos han sido aplastados, la gente se da cuenta de que no somos como ellos, de que somos superiores en todos los aspectos. Esa manera de pensar es muy peligrosa incluso para nosotros, señaló Krasus con calma. Acto seguido, el mago sin rostro ocupó su lugar. Ya era hora, exclamó el mago barbudo, mientras se giraba hacia el recién llegado. ¿Has descubierto algo? Muy poco. La reunión se celebró sin ningún escudo mágico a modo de protección. Aún así, solo pudimos captar sus pensamientos más superficiales, de los cuales no extrajimos ninguna información que no supiéramos ya. Al final, tuve que recurrir a otros métodos para obtener alguna revelación valiosa. La maga más joven se atrevió a hablar. ¿Han tomado alguna decisión? Krasus titubeó y a continuación alzó una mano enguantada. Contemplad. En el centro de la cámara, justo sobre el símbolo grabado en el suelo, se materializó una figura humana bastante alta, en todos los aspectos. Parecía igual de real, si no más, que el resto de magos allí congregados. De complexión majestuosa, iba ataviado con elegantes ropajes oscuros, y tenía unas apuestas facciones aguileñas. Aquella visión sumió en el silencio a los 6 magos. ¿Quién es?, inquirió la maga que había formulado la pregunta anterior. Krasus observó con detenimiento a sus compañeros antes de responder. Saludad al nuevo soberano de Alterac, el rey Prestor I. ¿Qué? Esto es inadmisible. No pueden tomar esa decisión sin contar con nosotros, ¿no es así? ¿Quién es ese tal Prestor?
El mecenas de Ronin se encogió de hombros. Un noble de baja ralea que proviene del norte y carece de posesiones y riquezas. No obstante, parece haberse granjeado la amistad y ganado el respeto no solo de Terenas, sino también del resto de monarcas, incluido Hen Kringris. ¿Tanto como para que lo nombren rey?, preguntó el hechicero barbado. A primera vista, no es una decisión tan mala, ya que Alterac volverá a ser un reino independiente una vez más. Al parecer, los demás monarcas lo respetan. Por lo visto, ese joven ha impedido él solo que la alianza se haga pedazos. ¿Lo consideras una elección acertada?, le interrogó la maga de más edad. Según parece, también carece de un pasado, agregó Krasus a modo de contestación, y todo apunta a que él es la causa de que no hayamos participado en esa cumbre. Pero lo más curioso de todo es que, cuando se le sondea con magia, se percibe un vacío. Los magos murmuraron entre sí al conocer esa extraña revelación. Entonces el mago elfo, que estaba tan desconcertado como el resto, inquirió: ¿Qué quieres decir? Quiero decir que los intentos de examinarlo a la luz de la magia no han revelado nada, nada en absoluto. Es como si Lord Preston no existiera, pese a su apariencia real. Más que una elección acertada, lo considero una amenaza. Aquellas palabras, pronunciadas por el más anciano de los magos allí reunidos, calaron hondo. A pesar de que las nubes sobrevolaron sus cabezas, varias tormentas se desencadenaron y el día se tornó en noche. Los maestros del Kirinton guardaron silencio, digiriendo esas revelaciones cada uno a su manera. El mago más joven fue el primero en romper el silencio. Entonces, debe de ser un mago, ¿no? Esa es la conclusión más lógica, contestó Krasus, ladeando ligeramente la cabeza para dar más énfasis a su respuesta. Uno muy poderoso, masculló el elfo. Sí, eso también tendría su lógica. Entonces, si es así, prosiguió el mago elfo, ¿de quién se trata? ¿De uno de los nuestros? ¿De un renegado? Sin duda, deberíamos conocer a un mago de tal poder. La mujer joven se inclinó hacia la imagen que Krasus había conjurado. No reconozco su rostro. No me sorprende, replicó la anciana. Cualquiera de nosotros es capaz de llevar miles de máscaras. Un relámpago atravesó a Krasus sin que éste se inmutara lo más mínimo. Su nombramiento se anunciará formalmente dentro de 2 semanas, y a menos que algún monarca cambie de opinión, será coronado rey un mes más tarde. Deberíamos elevar una protesta. Eso por descontado. Sin embargo, creo que lo primero que tenemos que hacer es averiguar quién es ese tal Lord Preston, rebuscar por todas partes para descubrir su pasado y cuáles son sus verdaderas intenciones. No debemos enfrentarnos a él hasta entonces. Seguramente cuenta con todo el apoyo de todos los miembros de la Alianza, menos nosotros. La anciana asintió. Si en un momento dado los otros reinos deciden que somos una molestia para ellos, ni siquiera nosotros podremos enfrentarnos a su poder combinado. No, no podremos. Aunque Krasus hizo desaparecer la imagen de Preston con un gesto de su mano, la faz de aquel joven había quedado grabada al fuego en la mente de cada uno de los miembros del Kirintor. No les hizo falta pronunciar una sola palabra para indicar que todos estaban de acuerdo que averiguar quién era ese individuo era extremadamente importante. He de marcharme, les anunció Krasus. Os sugiero que reflexionéis sobre este peliagudo asunto tal como he hecho, y voy a seguir haciéndolo, yo. Seguid todas las pistas, por poco claras y extrañas que parezcan, y hacedlo sin demora. Si el trono de Alterac acaba siendo ocupado por ese ser enigmático, sospecho que la alianza no permanecerá unida por mucho tiempo, por muy convencidos que estén sus monarcas en estos momentos. A continuación, respiró hondo y añadió: y si eso sucede, me temo que Dalaran caerá justo al resto de la alianza. ¿Por culpa de un solo hombre?, preguntó el mago barbudo. Sí, por su culpa. Y mientras los demás meditaban acerca de estas palabras, Krasus se desvaneció, para materializarse en su santuario. Todavía sobrecogido por lo que había descubierto, Krasus no había sido del todo sincero con sus homólogos, y la culpa lo estaba destrozando. Sabía, o más bien sospechaba, más cosas sobre ese misterioso Lord Preston de las que les había dicho. Hubiera querido contarles todo, pero entonces no solo habrían cuestionado su cordura, sino que, aunque le hubieran creído, solo hubiera servido para revelar demasiados secretos sobre él y su forma de proceder, y no podía permitirse hacer algo así en un momento clave como ese. Ojalá reaccionen como espero que lo hagan, pensó. Solo en su santuario a oscuras, Krasus por fin se atrevió a echarse hacia atrás la capucha.
Un tenue resplandor que brotaba de una fuente invisible de luz era la única iluminación de aquella cámara, y bajo su débil fulgor apareció un hombre apuesto y canoso, de facciones angulosas, casi cadavéricas. Sus ojos negros y brillantes reflejaban una edad y una sabiduría mucho más antiguas que las que revelaba el resto de su semblante. 3 largas cicatrices surcaban su mejilla derecha de arriba abajo, las cuales, a pesar de ser viejas, todavía le resultaban dolorosas. El mago maestro giró la mano izquierda, la enguantada, hacia arriba. Entonces, sobre la palma de su mano, se materializó una esfera compuesta de una luz azul. Krasus pasó la otra mano por encima de la esfera, y de inmediato, unas imágenes cobraron forma en su interior. Una silla alta de piedra se deslizó hasta colarse tras él, y se reclinó en ella para observar esas imágenes. Una vez más, contempló el palacio del rey Terenas. Su regia estructura de piedra había acogido a los monarcas de aquel reino durante generaciones. 2 torreones gemelos de varios pisos de altura flanqueaban el edificio principal, una construcción gris y majestuosa que se asemejaba a una fortaleza en miniatura. Diversos estandartes de Lord Aeron ondeaban en un lugar prominente no solo en los torreones, sino también en las puertas de entrada. Unos soldados ataviados con el uniforme de la Guardia del Rey estaban apostados junto a las puertas, acompañados de varios caballeros de la Mano de Plata. En circunstancias normales, los paladines no habrían formado parte del contingente defensivo del palacio, pero como los monarcas que se encontraban de visita todavía tenían algunos asuntos menores que tratar, resultaba obvio que seguía siendo necesario contar con esos leales guerreros para labores de vigilancia. El mago volvió a pasar la otra mano por encima de la esfera. A la izquierda de la visión del palacio emergió la imagen de una de sus salas interiores. En cuanto el mago fijó la mirada en ella, se tornó más diáfana y precisa. Entonces pudo distinguir a Terenas y su joven protegido. Por tanto, pese a que la cumbre había concluido y la partida de los soberanos era inminente, Lord Prestor seguía disfrutando de la compañía del rey. Krasus se sintió tentado de sondear la mente de ese aristócrata que vestía atuendos de color ébano, pero se lo pensó mejor. Dejaría que los demás intentaran esa hazaña imposible. Sin duda, alguien como Prestor esperaba esos sondeos y estaría preparado para responder de manera expeditiva, y Krasus no quería revelar aún sus cartas. Sin embargo, si no se atrevía a sondear los pensamientos de aquel hombre, tendría que investigar al menos su pasado, y dónde mejor para empezar a investigar que en la mansión que el refugiado regio había convertido en su residencia habitual bajo los auspicios del rey. Krasus hizo un gesto con la otra mano por encima de la esfera y una nueva imagen cobró forma, el edificio en cuestión, visto desde la lejanía. El mago lo estudió un instante y no detectó nada relevante. Acto seguido se acercó mágicamente a la mansión. Cuando se acercaba al alto muro que rodeaba el edificio, un conjuro, mucho más débil de lo que esperaba, le impidió entrar. Krasus esquivó el hechizo con suma facilidad, sin desactivarlo. A continuación, vio ante él la parte delantera de la mansión, un lugar espeluznante a pesar de su elegante fachada. Resultaba evidente que si bien Prestor deseaba una casa distinguida, no tenía por qué ser acogedora, lo cual no sorprendió al mago. Un rápido examen del entorno reveló que el edificio estaba protegido por otro conjuro defensivo, mucho más elaborado que el anterior. Aún así, Krasus podía solventarlo. Con un hábil gesto, la figura angulosa sorteó una vez más un sortilegio de Prestor. Dentro de unos instantes entraría en la mansión, donde... De repente, la esfera se oscureció. La oscuridad sobrepasó los límites de la esfera, y sin más dilación, la oscuridad intentó alcanzar al mago. Krasus abandonó la silla de un salto. Unos tentáculos compuestos de la noche más pura envolvieron el asiento de piedra y lo cubrieron como habrían hecho con el mago si no se hubiera apartado. Mientras éste se ponía en pie, pudo observar cómo los tentáculos se retiraban, sin que quedara rastro de la silla. Al mismo tiempo que los primeros tentáculos intentaron atraparlo, varios más brotaron de lo que quedaba del orbe mágico. El mago tropezó al intentar retroceder. Por primera vez en toda su vida, estaba tan sorprendido que era incapaz de reaccionar. Finalmente recobró la compostura y musitó unas palabras que ningún ser vivo había escuchado jamás. Unas palabras que había leído fascinado pero que nunca se había atrevido a pronunciar. Se produjo un centelleo y acto seguido
se materializó ante él una nube que se condensó hasta alcanzar la consistencia del algodón y que, de inmediato, fluyó hacia los tentáculos que seguían buscando al mago y se cruzó con ellos en el aire. Los primeros tentáculos que rozaron la suave nube se desintegraron, convirtiéndose en ceniza que se desvaneció en cuanto tocó el suelo. Crassus profirió un suspiro de alivio. A continuación, observó con horror cómo la segunda tanda de tentáculos envolvía su contrahechizo. «No puede ser», masculló incrédulo. «No puede ser». Al igual que los primeros tentáculos habían hecho con la silla, esos apéndices de ébano rodearon la nube, la absorbieron y la devoraron. Crassus sabía muy bien a qué se enfrentaba. Únicamente el hambre sin fin, un conjuro prohibido, actuaba de esa manera. Nunca había visto a nadie lanzar ese hechizo, pero cualquiera que hubiera estudiado las artes arcanas tanto tiempo como él, habría reconocido su ominoso poder. No obstante, aquel sortilegio debía de haber sido alterado, ya que el contrahechizo que había escogido tendría que haberlo neutralizado. Por un instante, pareció que lograba detenerlo, pero entonces se produjo una siniestra transformación en la esencia de aquel tenebroso conjuro. La segunda tanda de tentáculos se acercó a Crassus, a quien no se le ocurría cómo evitar que se dieran un banquete con él. Aunque se planteó la posibilidad de huir de la sala, sabía que aquella monstruosa agonía lo perseguiría implacablemente, sin importar dónde se escondiera, a lo largo y ancho del mundo. Eso era lo que hacía tan horrible al hambre sin fin, la persecución incesante a la que sometía a su víctima y terminaba por agotarla hasta que ésta se rendía. No, Crassus no tenía que detenerlo ahí y en ese mismo momento. Conocía un encantamiento que quizá podría servirle en esas circunstancias, si bien lo dejaría extenuado durante varios días. Posiblemente le libraría de aquella terrible amenaza. Claro que también podría matarlo con la misma facilidad que la trampa que le había tendido Lord Preston iba a acabar con él. Se hizo a un lado para evitar un tentáculo que intentaba alcanzarlo. No tenía tiempo para sopesarlo más. Crassus contaba apenas con unos segundos para formular el hechizo. El hambre no se detenía, y en ese instante le cortaba la retirada y se disponía a rodearlo. A cualquier persona normal le habría dado la impresión de que el anciano mago había susurrado esas palabras en la lengua de Lord Byron, pero hablando al revés y enfatizando las sílabas incorrectas. Crassus pronunció con sumo cuidado cada palabra, consciente de que el más mínimo error en la situación tan apurada en que se hallaba supondría su fin. Estiró el brazo izquierdo hacia la oscuridad que se aproximaba e intentó concentrarse mientras aquel horror en expansión lo envolvía. Las sombras se movían con mayor celeridad de la que el mago creía posible. Justo cuando las últimas palabras salieron de su boca, el hambre lo atrapó. Un único y fino tentáculo se enredó entre los dedos anular y corazón de la mano que tenía estirada. A pesar de que, en un principio, no sintió dolor, sus dedos se desvanecieron ante sus ojos, dejando unas heridas abiertas de las que emanaba sangre. Pronunció como pudo la última sílaba del sortilegio, en el preciso instante en que la agonía se adueñó repentinamente de su cuerpo. Un sol explotó en el interior de su diminuto santuario. Los tentáculos se derritieron como el hielo en un horno. La luz era tan brillante que cegó a Crassus, pese a que tenía los ojos cerrados, mientras iluminaba hasta el rincón más recóndito y la grieta más pequeña de la cámara. El mago profirió un grito ahogado y cayó al suelo agarrándose la mano herida. Un siseo asaltó sus oídos, desbocando aún más sus pulsaciones. Un calor increíble le chamuscó la piel. Crassus rezó para sufrir una muerte rápida. El siseo derivó en un rugido cada vez más intenso. Parecía que una erupción volcánica estuviese a punto de estallar dentro de la cámara. El mago intentó abrir los ojos, pero la luz resultaba demasiado abrumadora. Adoptó la posición fetal y se preparó para lo inevitable. Entonces la luz se esfumó sin más, y una oscuridad silenciosa invadió la cámara. En un principio, el mago maestro fue incapaz de moverse. Si el hambre volvía por él en ese instante, se lo encontraría sin fuerzas para resistir sus ataques. Permaneció varios minutos tumbado en el suelo, tratando de recuperar la compostura y la cordura. Cuando finalmente lo logró, contuvo el flujo de sangre que emanaba de su espantosa herida. Crassus hizo un gesto con la mano sana sobre la mano herida, cerrando así el corte. Nunca se curaría de la lesión que había sufrido.
Nada que aquel tenebroso conjuro tocara podía regenerarse, jamás. Al fin se atrevió a abrir los ojos. En un primer momento, aquella habitación a oscuras le pareció muy brillante. Poco a poco, sus ojos se fueron acostumbrando, y pudo distinguir un par de formas difusas que tomó por muebles, pero nada más. «Luz», musitó el magullado hechicero. Se produjo un estallido luminoso y al instante una diminuta esfera esmeralda se materializó cerca del techo, proveyendo de una tenue iluminación a la cámara. Crassus examinó todo cuanto lo rodeaba. Confirmó que las formas difusas que había entrevisto eran sus muebles. Solo la silla había sido destruida. En lo que al hambre respecta, había logrado erradicar completamente su conjuro. Si bien había tenido que pagar un alto precio por ello, el anciano mago había salido victorioso del choque. O tal vez no. Habían bastado apenas unos segundos para que se desatara un cruento combate arcano, y no había sacado nada en claro del enfrentamiento mágico. Su intento de sondear la mansión de Lord Preston se había saldado con una derrota y un fracaso absolutos. Y aún así, Crassus consiguió ponerse de pie a duras penas e invocó una nueva silla, idéntica a la anterior. Se dejó caer sobre ella jadeando. Tras examinar fugazmente sus dedos destrozados para cerciorarse de que habían dejado de sangrar, conjuró un cristal azul con el que, una vez más, contempló la morada del noble. Un presentimiento terrible cruzó por su mente, una corazonada que, después de todo lo que había acaecido, creía que podría comprobar echando un vistazo sin correr peligro. Sí, ahí estaban. Los rastros de magia eran más que evidentes. Crassus los siguió y observó cómo estaban entrelazados. Debía tener mucho cuidado si no quería reactivar el ponzoñoso hechizo del que acababa de escapar. Enseguida comprobó su corazonada. La habilidad con que había sido lanzado el sortilegio del hambre sin fin, la manera tan compleja como había sido alterada su esencia para contrarrestar su primer contraataque, todo ello indicaba que aquel hechicero poseía unos conocimientos y una técnica muy superiores a los que tenían los miembros del Kirin Tor, los mejores magos humanos y elfos. Sin embargo, había otra raza que dominaba la magia desde mucho antes que los elfos. «Sé quién eres», consiguió decir Crassus entre jadeos, mientras invocaba una imagen del semblante orgulloso de Prestor. «Sé quién eres, aunque te escondas tras esa forma». Tosió y tomó aire. A pesar de que la experiencia traumática que acababa de sufrir lo había extenuado, el hecho de descubrir la identidad de su enemigo lo desgarró por dentro, y fue mucho peor que cualquier conjuro. «Sé quién eres. A la muerte».